Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El 13 de enero de 2007, el alcalde de un pueblo de Huesca llamado Fago, Miguel Grima, fue encontrado sin vida en una cuneta con un disparo en el pecho. Era de conocimiento popular que el alcalde mantenía disputas con varios vecinos del pueblo desde hacía años, pero ¿realmente alguno de ellos podría haber dado el paso de decidir acabar con su vida? Con tan solo 30 habitantes en el pueblo, la comunidad se vio envuelta en una atmósfera de sospecha que recordaba a un misterioso juego de Cluedo. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Miguel Grima debía estar de vuelta de la asamblea de alcaldes de la comarca como era su rutina habitual. Sin embargo, se hacía tarde y Grima no llegaba a casa. Su esposa, Celia Starlich, tenía un conocimiento preciso del tiempo que solían durar estas reuniones y cuánto tardaba en regresar su esposo, de modo que, al ver que Miguel se retrasaba más de lo acostumbrado, se preocupó y dio la voz de alarma. Al día siguiente, un sábado por la mañana, el alcalde todavía no había aparecido y comenzó una búsqueda intensa. Ese mismo mediodía, Alfredo Terrén, presidente de la Jacetania, se dirigió a una carretera cercana al pueblo, una vía desierta y escasamente señalizada. Allí vio unos cristales rotos que despertaron en él un mal augurio. Terrén avanzó con cautela, prestando meticulosa atención a cada detalle de lo que se encontraba en la cuneta. Finalmente, el reguero de pistas le condujo al cuerpo sin vida del alcalde de Fago. Me asomé, vi los cristales y instintivamente me acerqué al otro lado de carretera. Y bueno, aquí ya me quedé helado. Vi un zapato de Miguel y un poco más abajo en esas matas su cuerpo. El cuerpo yacía sobre la maleza con 2 impactos de escopeta en el hemitórax izquierdo, uno que alcanzó el pulmón y otro el corazón, provocando una muerte instantánea. Aunque el hallazgo del cuerpo resolvió el misterio de su desaparición, esto planteó preguntas aún más inquietantes que las anteriores. ¿Quién fue el responsable de su asesinato? ¿Cuál fue el motivo detrás de este acto violento? La investigación del homicidio se puso en marcha de inmediato. El cadáver se encontraba en la carretera que conectaba Fago con Majones, más cerca de este último pueblo, justo en la ruta que Miguel solía tomar habitualmente. Curiosamente, ese tramo de la carretera era uno de los pocos lugares donde había cobertura de comunicación. Alfredo Terrén explicó con detalle cómo pudo haberse desarrollado la maniobra y por qué la cobertura resultaba crucial en este contexto. Alguien tuvo que avisar a la hora que salía Miguel Grima del pleno comarcal, porque tampoco son horas exactas. Ha habido plenos que hemos estado casi hasta las 11 de la noche. En este caso a las 9 menos cuarto se acabó. Hay 3 posibles vías. Entonces también alguien le tuvo que decir, va por esta, aunque en la que lo asesinaron era la que más practicaba. Esta serie de circunstancias hizo surgir la sospecha de que no se trataba de un único culpable, sino de varios individuos involucrados en el crimen. Además, en ese punto de la carretera se encontraba un espacio perfecto para ocultar un vehículo con visibilidad de quienes se acercaban por la vía. Los cazadores eligieron cuidadosamente este lugar como su escondite para acechar a su presa. A pesar de que Miguel fue encontrado en el lateral de la carretera, los hechos sucedieron cuando él volvía en coche a su casa. ¿Dónde estaba ese vehículo? La respuesta llegó la mañana del domingo, un día después del descubrimiento del cuerpo, cuando el coche apareció en las cercanías de una ermita en el pueblo de Verdún, cuidadosamente escondido entre unos matorrales. Los agentes de la Unidad Central Operativa descubrieron que el pueblo estaba profundamente dividido en 2 facciones desde hacía mucho tiempo, una que respaldaba al alcalde y otra
que se oponía a él. En Fago, las decisiones significativas eran tomadas por una asamblea de vecinos, pero las tensiones entre estas dos facciones eran evidentes y duraderas. Este es un testimonio de una de las vecinas, Mónica Barcos. El problema de convivencia que hay es que no os lo podéis llegar a imaginar. O sea, es horroroso. Es ir a plenos y que no te dejen hablar, que no te dejen expresarte, que te insulten, que te vayas. Bueno, batallas campales, ¿no? Que da vergüenza. Numerosas personas que no residían permanentemente en Fago buscaban empadronarse en el pueblo y formar parte de la asamblea vecinal. Sin embargo, Miguel Grima se negaba a empadronar a aquellos que no eran residentes permanentes, o al menos eso afirmaba en ese momento. Posteriormente, se descubrió que únicamente accedía a empadronar a individuos que le aseguraban su apoyo para mantenerlo en la alcaldía. Estas afirmaciones las hace Santiago Mainar, un nombre importante en la historia de este caso. Es que hasta que llegó este señor al poder, unos hacía vecinos y que todavía se ponía y no pasaba, era un pueblo más. Él es el que se ha dado cuenta que puede perder el ayuntamiento por 4 votos. Como resultado de estos conflictos, las autoridades comenzaron a investigar los litigios legales que involucraban al alcalde o al ayuntamiento con los residentes del pueblo. Los problemas eran evidentes. Los habitantes estaban profundamente enfadados por la situación. Miguel Ángel Molinero, un vecino del pueblo, expresó de manera premonitoria la gravedad de la situación. Hombre, pues sí, hasta cierto punto tienen miedo porque este hombre está haciendo lo que le da la gana. Tenemos denuncias y nos denuncia por cualquier cosa y bueno, y ves que no le hacen nada y que como es el alcalde, pues el alcalde prácticamente puede hacer lo que le dé la gana, menos pegarte un tiro, yo creo que hasta casi pegarte un tiro. Miguel Grima aparentaba no sentir temor frente a los numerosos vecinos que se oponían a él, y de esta manera minimizaba la gravedad de la situación. Sin embargo, lo que no podía anticipar era que precisamente aquello que nunca esperaba sería lo que finalmente le iba a suceder. Antes se acababa en la calle con pistolas. Puedes acabar en la televisión, que es cutre, y puedes acabar desgraciadamente en los tribunales, porque yo creo que los tribunales pues hay veces que dan la razón y hay veces que dan 100 gramos de razón a cada uno. Por lo tanto, no soluciona el problema. Yo creo que claro, ¿qué diría? ¿Cuál es la solución? El diálogo. Pero eso es a veces funciona, a veces no. Y funciona con las personas que tienen, un mínimo, ¿no? Actos como el pinchazo de las ruedas de su coche y, aún más preocupante, el corte de los frenos de su vehículo con la intención de causarle un accidente, fueron algunas de las acciones extremas que algunos vecinos llevaron a cabo en su contra. Incluso se escuchaban comentarios en el pueblo en los que algunos vecinos sugerían que la solución al problema del alcalde era meterle 3 tiros y tirarlo a un barranco. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. ¿Qué pasaría si un ministro del gobierno de España despierta encerrado en uno de los principales elementos de tortura de la antigua Grecia? ¿Actuaría igual la clase política que nos rodea si los ciudadanos pudiesen tener peso en la justicia? Una historia de terror sobre corrupción política. Crímenes Ibéricos te invita a conocer El Toro de Falaris. Una producción de Apcast. Pon la palabra Apcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.
El crimen se convirtió en noticia en los medios de comunicación, atrayendo la atención incluso a nivel internacional. Ante este foco puesto sobre ellos, entre el reducido grupo de habitantes de Fago parecía haberse forjado un pacto de silencio. Todos cerraron sus puertas a las preguntas de los periodistas, con una única excepción: Santiago Maynar. Este vecino se mostró dispuesto a responder a todas las preguntas de la prensa y se comportó como un verdadero anfitrión de la información, proporcionando detalles y aportando su perspectiva sobre el caso. ¿Qué hay tanto miedo aquí los vecinos para hablar a los medios de comunicación como lo está haciendo usted libremente? Pero hay miedo en todas partes, voy a repetirlo. La gente no se siente libre. La gente, cuando aquí hay votaciones, lo que mira es al cacique a ver cuándo les da la orden de levantar la mano alzada. Así de claro. Y eso es la democracia aquí. Santiago, ¿todavía se respira esto aquí? Sí, eso se respira en todas partes. Santiago Maynar no era un vecino más. Había conocido a Miguel Grima durante muchos años, desde el tiempo en que ambos vivían en Zaragoza, y fue el propio Santiago quien ayudó a Miguel a encontrar una casa en Fago. Sin embargo, a medida que Miguel Grima asumió la alcaldía, su relación con Santiago se volvió cada vez más tensa y hostil. Tras el descubrimiento del cadáver, Maynar no ocultó su descontento hacia el exalcalde, aunque evitó expresar de manera explícita una justificación del crimen. ¿Por qué Grima era tan polémico en Fago? Bueno, pues su manera de ser, su condición. Yo creo que tenía algún tipo de problema mental, sinceramente. Claro, yo no soy especialista, pero yo creo que tenía algún tipo de problema psíquico, de inestabilidad. Yo no sé, yo no entiendo. ¿Usted cree que estas desavenencias que tenían los vecinos de Fago ha sido el desencadenante de la muerte de Grima? Pues no tengo ni idea. Yo en principio, además, yo creo que tenga que ver una cosa con otra. O sea, es que es tan serio y tan... En principio pienso que no. Yo pienso que no. Santiago, y como última pregunta, ¿usted cree que algún vecino del pueblo le deseaba el mal a su alcalde? Eso es un tema muy personal. Yo, como voy a entrar en temas tan íntimos del alma humana, yo no le puedo decir. ¿Se ha podido alegrar alguien de lo sucedido? Yo creo que de eso no se alegra a nadie. Porque eso es dolor y dolor. ¿Por qué se expuso Maynar como una figura tan prominente en el caso? ¿Realmente no tenía nada que ocultar? ¿O tal vez se trataba de una forma de distraer y aparentar inocencia? 3 semanas después del crimen, llegaron los resultados de los análisis hechos en el coche de la víctima. Las preguntas se respondían solas. Se encontraron restos de ADN de Santiago Maynar dentro del vehículo del alcalde. Además, a todos los que fueron considerados sospechosos por la policía se les hizo la prueba de la parafina, aquella que determina si una persona ha disparado un arma de fuego en las últimas 24 horas, y pese a que Maynar decía no haber tocado ningún arma en las últimas semanas, también dio positivo en esta prueba. Estas evidencias fueron suficientes para que el 2 de febrero de 2007 la Guardia Civil detuviera a Santiago Maynar como presunto asesino. Sin embargo, Maynar no mostró sorpresa ni resistencia cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a su granja para arrestarlo, sino que les dijo claramente: «Sé qué hacéis aquí. Venís a detenerme». Fue allí mismo en su casa, en la escena de la detención, que Santiago dijo que quería confesar. Sin moverse de su casa y con una abogada de oficio delante, Maynar comenzó a dar una detallada confesión que se extendió hasta las 4 horas. En un momento de este relato, la policía preguntó: «Santiago, ¿por qué le mataste?», a lo que él contestó rotundamente: «Le maté porque me tenía harto». El 16 de noviembre de 2019, casi 3 años después del crimen, Santiago Maynar compareció en el banquillo de los acusados en la audiencia de Huesca. En esta primera sesión, Maynar, quien ahora tenía un nuevo abogado, se retractó de su confesión inicial y presentó una versión totalmente diferente de los hechos. Manifesté eso para llamar la atención policial, para que se me llevasen a mí a la cárcel y no a otra persona. Así de claro. Me quiero sacrificar, eso se llama altruismo por los demás, señor. En esos momentos, después de 2 horas en un calabozo, sin ningún tipo de condición, sin luz, sin comida, con un agua seguramente con algún tipo de barbitúrico. En ese momento yo le aseguro que la lucidez mental no es la que debería ser. Santiago Maynar
ahora afirmaba que se autoinculpó en un intento de aliviar la presión sobre su pueblo y esperaba que el juez, eventualmente, reconociera que él no había cometido el crimen. Argumentaba que había tomado esta medida extrema debido a su frustración por la desconfianza de la policía hacia toda la comunidad local. Sin embargo, esta nueva versión entraba en conflicto con su declaración inicial, en la que proporcionó detalles precisos que solo el autor del crimen podría conocer. Los abogados de la acusación no tardaron en señalar las incongruencias en este nuevo testimonio del sospechoso. Solo hay que ver lo que en un momento dijo, que no había tocado el coche del alcalde, luego dice que 2 veces, luego que 3, luego que dice que estaba en la puerta de su casa, en la puerta de la granja. Evidentemente son contradicciones que nos hacen ver que la declaración verdadera, la auténtica, es la que presta cuando le detiene la Guardia Civil. Una versión que no dudaría en calificar de insulto a la inteligencia. Dada la abundancia de pruebas en su contra, la defensa de Santiago Maynard centró su estrategia en el testimonio de Ignacio Videgaín. Este vecino pasó por el lugar del crimen poco después de que ocurriera y pudo ver al asesino junto al cuerpo, pero no pudo identificar a la persona como Santiago Maynard ni a ninguna otra persona conocida. Estoy casi seguro de que no era. Dado que Ignacio Videgaín no pudo identificar con certeza al asesino, su testimonio no se consideró como una declaración determinante para la resolución del caso. La defensa, por su parte, se aferró a otros argumentos, como el hecho de que la escopeta presuntamente utilizada en el crimen aún no se había encontrado y que era poco probable que Maynard hubiera caminado desde donde dejó el coche de la víctima hasta Fago en tan solo 4 horas. Sin embargo, estas apelaciones no resultaron lo suficientemente convincentes. Por una parte, en la primera confesión del acusado, Santiago Maynard afirmó haberse deshecho del arma en un hotel de carretera frecuentado por camioneros. Por otra parte, como guardia forestal, no era descabellado pensar que podía haber realizado ese desplazamiento de 4 horas desde el lugar donde escondió el vehículo del crimen. Estos detalles y circunstancias restaron fuerza a los argumentos de la defensa. Finalmente, Santiago Maynard tuvo un desliz durante el juicio que resultó ser determinante. A pesar de su afirmación anterior de que no había estado en el coche de la víctima ni había salido de él en ningún momento, cometió un error al decir en unas declaraciones la frase «yo salí». Usted manifestó que pudo salir del asiento del conductor sin ningún problema. ¿Cómo sabía que efectivamente la puerta del asiento del conductor estaba libre? Pues yo salí... Vamos a ver. Yo... ¿Cómo salió, señor Maynard? Perdón. ¿Cómo salió? Y dale con salir. Vamos a ver. El murmullo en la sala tras el desliz de Santiago Maynard reflejó la importancia del momento. Aunque intentó rectificar su declaración, este lapsus revelador de su subconsciente sembró la última duda que influiría en el resultado final del juicio. Antes de conocer su destino, Maynard realizó un último alegato en el que optó por morir matando, expresando su posición con firmeza. Yo no he matado a nadie, pero sinceramente, os lo digo de corazón, prefiero que me acusen de dar muerte a un tirano que de ampararlo políticamente, de connibirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. Si en esta sala hubiere alguien tan abyecto y tan vil que quiera ser esclavo, yo le pido perdón, porque a él sí que he ofendido. Gracias. Muy bien. Visto para sentencia. Santiago Maynard fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Miguel Grima, basándose en su primera declaración y las pruebas físicas recolectadas por la policía. Sin embargo, el caso dejó cabos sueltos y a día de hoy persisten preguntas sin respuesta. La familia y los allegados de Maynard defienden la idea de que el crimen no fue llevado a cabo por una sola persona, lo que plantea la cuestión de si otros detractores del pueblo estuvieron involucrados en una emboscada tendida al alcalde. Lamentablemente, el caso ya está cerrado, de modo que estas incógnitas podrían permanecer sin resolverse y sus respuestas residen únicamente en las conciencias de los habitantes que quedan en Fago. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.